La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, hola, hola. Bienvenidos a una actividad más de Full Niños en su 10ª edición. Soy Luis Manuel García Aguirre, actor y cuentacuentos de Rusia, cuentos para niños, desde Moscovia, cuentos para el mundo. Voy a contar a ustedes una historia de la tradición popular rusa. El cuento titulado El abuelo y la muy sana forma de convivir en equilibrio con la naturaleza. Cuentan que te cuentan que en un lugar muy lejano estaba el abuelo que tenía una granja muy próspera y tenía una vaca a la que había llamado Bonita. Bonita la vaca, que producía una leche deliciosa. También el día que se sentó a disfrutar de ese riquísimo té tan especial que a él le gustaba, no era cualquier té, era un té con leche de la vaca Bonita. También en la mesa había queso, había mantequilla, había una deliciosa nata que sacaba de aquella leche que producía Bonita la vaca. Una nata que disfrutaba delicioso, con un pan muy calentito salido del horno. También tenía miel, porque había un panal ahí en su huerta que untaba en el pan que él mismo preparaba. Cómo disfrutaba el abuelo. Así estaba tan contento que no le preocupaba nada de lo que sucediera alrededor. Cierta ocasión, llegaron ahí a su huerta una banda de ratones. Bueno, no creo que se coman demasiado. Hay suficiente para todos, dijo el abuelo. Días después también llegó volando hasta uno de los árboles cercanos a su huerta, un búho que se posó ahí en la rama más alta junto al hueco del árbol, y ahí ululaba frecuentemente. De vez en cuando bajaba por las noches en que salía a cazar y comía alguno que otro ratón de esa banda que se cuidaba mucho de no salir. Hay que tener cuidado para salir a buscar comida cuando el búho se descuide, o cuando el búho vaya a beber agua al río que está un poco lejos. Y así salían uno por uno a asomarse con mucho sigilo los ratones, que rápidamente se escabullían, traían comida y se volvían a meter, y así de uno en uno salían, traían más comida y se volvían a meter. Desde su rama, el búho le decía al abuelo: abuelo, abuelo, esta banda de ratones está creciendo, se están multiplicando, están creciendo en número y en tamaño. Oh, no me importa, búho, deja de molestarme. Tú, búho, cabeza hueca, orejas puntiagudas y narigudo, quédate callado que no me dejas dormir por las noches, estando nada más ululando. Ya, quédate callado. Es más, vete de aquí que me molestas.
pero hay peligro, los ratones se están multiplicando, te van a crear problemas, van a acabar con la huerta y hasta tu casa se van a meter. Deja de molestarme. Cierto día, el abuelo, muy enojado, fue con su bastón, caminó hacia donde estaba el árbol y golpeando con todas sus fuerzas, ¡vamos! Largo de aquí, búho, no te quiero, tú, búho, cabeza hueca, orejas puntiagudas y narigudo, tú que huyes de la luz del sol y nada más sales de noche y te escondes de la gente, vete de aquí, no te quiero más. Pero abuelo, esta banda de ratones está creciendo, ya no solamente tienen una madriguera, tienen varias madrigueras y se están reproduciendo, te van a causar daño. ¿Qué me van a causar daño? Déjame, que yo tengo bastante experiencia como para que me quieras dar consejos. Cierta ocasión, el abuelo, más enojado todavía, tomó algunas piedras que lanzó hacia el hueco del árbol donde estaba el búho, que casi le pega varias veces. El búho salió volando, estuvo algunas horas por allá lejos y después regresó para estar vigilante por las noches cuando salieran esos ratones y poder comer algo y también evitar que siguieran robando y maltratando las plantas y todo lo que ahí sembraba el abuelo, que no acababa de darse cuenta del peligro. Tú, búho, dijo otro día el abuelo, tienes que irte de aquí, vete de aquí, no te quiero más. Abuelo, estás en grave peligro. No solamente van a acabar con las plantas, sino también con las flores. ¿Y las abejas? Las abejas se van a ir, ya no vas a tener más miel. No me interesa, es suficiente para mí con lo que me da Bonita, mi vaca, porque tengo leche, tengo queso, tengo mantequilla y el pan que yo mismo horneo. No me estés molestando, ya vete de aquí. El abuelo, ya muy enojado, un día cogió la escalera, un costal con piedras, subió al árbol y rellenó el hueco con piedras para que no pudiese entrar el búho. Bajó y regresó a su casa y desde ahí empezó a observar. Cuando el búho regresó, había un pequeño huequito donde apenas cabía para protegerse de las inclemencias del tiempo, del frío o de la lluvia. ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo el abuelo. A ver si así aprendes y a ver si así te vas de una vez. Tú, cabeza hueca, orejas puntiagudas, narigudo, vete de aquí. No te quiero más, no me dejas dormir. Estoy ya harto de tu ulular. Así el búho tuvo que quedarse afuera en la intemperie, ahí en la rama a un lado de la entrada de su casa, para seguir vigilando y seguir comiendo un poco de aquellos ratones que se cuidaban bastante de salir solo cuando él no estaba o se descuidaba o dormía. Salían a robar comida. Poco a poco se fueron acabando las cosechas, las plantas, las flores se fueron marchitando y las abejas se fueron. La miel del panal poco a poco se fue acabando y en la mesa del abuelo ya no había suficiente miel, ya no había suficiente pan porque ya no había trigo y tampoco había queso ni mantequilla y la leche de Bonita, la vaca, también se estaba escaseando porque ella se puso triste, cada día más triste, y empezó a enflacar, porque ya no había hierba ahí en el campo. Y esos tréboles que le encantaban a Bonita la vaca ya no existían. Y empezó a enflacar y a producir menos leche, hasta que en la mesa del abuelo ya no había más alimentos y la última gota de leche la bebió una mañana. Entonces el abuelo se dio cuenta de la importancia que tenía aquel búho cuando él estaba, porque había
equilibrado un poco la presencia de los ratones, pero ahora que no estaba, habían salido de sus madrigueras y habían inundado aquel lugar y se comían todo, se comían las verduras, las frutas, las legumbres, los granos y se habían metido ya a su casa. Vamos, ya no está el búho y este abuelo no nos hace nada, no nos hace nada! Así ya estaban dentro de la casa y roían los muebles, las puertas, los libros, la ropa, le pasaban por los pies al abuelo que no alcanzaba a saber qué cosa hacer. Y por la noche, por la noche, ahora sí que no podía dormir, porque aunque se cubriera con las cobijas, los ratones le pasaban por arriba, por los pies, por la cabeza, por todos lados, se habían adueñado de la huerta, que cada vez estaba más triste, más pobre, igual que la vaca, igual que el abuelo. Una mañana se levantó el abuelo decidido de ir a buscar al búho. Y así caminó y caminó. ¡Amigo búho! ¡Amigo búho! ¡Amigo búho, ven! ¡Regresa! Pero no encontró ninguna respuesta. Y así regresó a su casa cabizbajo, hambriento y triste de ver a Bonita, su vaca, que también estaba bastante triste. Pero una tarde vio cómo venía nuevamente volando un ave, abrió sus ojos. Sí, era el búho que se posó nuevamente ahí, en esa rama. El abuelo le aplaudió, le dio la bienvenida. ¡Oh, búho! ¡Qué bueno que has regresado, amigo búho! ¡Qué bueno! Mira lo que está pasando con los ratones. El búho inmediatamente empezó a cazar ratones por todos lados y así, poco a poco, fue acabando con la plaga. Los pocos ratones que quedaban decidieron irse. ¡Vamos, vámonos, que este búho va a acabar con nosotros, nos va a acabar a todos! Se marcharon para no regresar más. Y así, el abuelo le quitó las tablas que había puesto en el hueco del árbol donde había hecho su casa anteriormente el búho, sacó las piedras, limpió el hueco, puso algunas hierbas y algunas hojas para hacerle una cama al búho. Además, te voy a hacer una casa cerca de la mía. El abuelo construyó una casa preciosa ahí en el patio, junto a su casa, para que el búho de vez en cuando viniera y platicasen y la pasaban de lo lindo. Y así fue progresando el campo, porque empezó a crecer la hierba, los tréboles, las flores empezaron a florear, regresaron las abejas, el panal se llenó de miel, la mesa del abuelo también estaba bastante llena de viandas, porque Bonita la vaca podía comer la hierba y los tréboles que le encantaban se puso bonita, bonita, gordita y a producir mejor leche que la anterior. Ahí estaba creciendo todo lo que producía la granja y todo lo que producía la leche que daba Bonita la vaca, de tal modo que el abuelo empezó a venderle a los vecinos el queso, la mantequilla, la miel, la leche, las frutas, las verduras, las legumbres, y fue progresando también el abuelo, que se puso también bastante gordito, pero fuerte porque hacía bastante ejercicio y trabajaba mucho. Pronto le surtía a todos los vecinos, a todas las familias de alrededor, y aún le pedían ya del pueblo cercano. Compró una carreta y compró un caballo, con lo cual iba a los pueblos cercanos a llevar la leche muy temprano y los fines de semana a llevar frutas, legumbres, verduras, etc. Y toda la gente estaba encantada ahora con el éxito y las atenciones y los productos de el abuelo. También compró un toro, un buey, que le trajo a Bonita, y al verse inmediatamente se enamoraron y tuvieron pronto becerritos. Aquello estaba de lo lindo, pero nuevamente aquella alegría volvió a oscurecerse, porque nadie sabía de dónde había salido también una nueva plaga, que ahora era de moscas y mosquitos, nubes enormes,
llegaron a aquel lugar, en el río, en el monte, entre los árboles, en las casas, y los niños y los papás y las mamás tenían que manotear para tratar de matar a aquellos moscos que les picaban de día y sobre todo de noche. Oh, los niños tenían ronchas por todas partes de los piquetes de los moscos. Las moscas se trataban de parar siempre ahí donde estaba la comida, entre los trastes, en todos lados. Esa plaga de moscas y mosquitos se volvió un verdadero problema, porque empezaron a enfermarse también los niños, los ancianos, las mamás, los papás, muchas enfermedades. Entonces le pidió el abuelo al búho, ya que había mostrado que era muy sabio, muy valiente y también muy solidario, fue a buscar a su amiga, la araña Sujibiri. No te preocupes, abuelo, vamos a solucionar esta nueva plaga. Voy a ir por mi amiga la araña y su familia. Así el búho voló a un bosque lejano, habló con la araña y le pidió que ayudara a esta gente con aquella terrible plaga de moscas y mosquitos que estaba causando graves problemas y graves enfermedades. Al principio, como que a la araña Sujibiri no le interesaba mucho ir hasta aquel lugar, si aquí estábamos muy bien asentados desde hace tiempo, no tenemos por qué ir para allá, dijo la araña. Pero le animaron el resto de la familia diciéndole que podían, además de viajar y conocer otros lugares, tener suficiente alimento con tantas moscas y mosquitos que este búho les había comentado que existían en aquel lugar. Así es que alistaron las maletas y fueron hacia aquel pueblo con el búho, que iba volando muy contento con un ejército de amigos de la araña y su familia, que con los hilos de seda iban de un árbol a una planta a otra para avanzar pronto, y avanzaban así. También llegó el búho a aquel lugar. ¡Abuelo! 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 Llegó el búho y se posó en esa hermosa casa que le había construido el abuelo junto a la suya. Le dio la buena noticia: mira, ya está aquí la araña Sujibiri, mi amiga, con toda su familia. Viene un ejército para combatir esta plaga. Adelante, adelante, bienvenidos sean todos ustedes. La araña Sujibiri, su familia y sus amigos empezaron a tejer esas redes, esas telarañas que las arañas saben hacer tan perfectamente, con esos hilos de seda tan resistentes, y los moscos, las moscas, los mosquitos, cuando empezaban a revolotear, ahí quedaban atrapados en esas redes, y así podían las arañas tener alimento y limpiar de esa plaga aquel lugar, que nuevamente volvió la alegría de la gente. Ya no tenían los niños las manchas de los piquetes de los moscos, ya las moscas no se paraban ahí en los trastos, en el rostro de la gente. Las enfermedades empezaron también a desaparecer y la alegría. Se acabaron las moscas, los mosquitos, y se acabaron también los pesares. Pero volvió a suceder que los habitantes de aquel lugar se olvidaron pronto de aquellos beneficios que trajo la araña Sujibiri, su familia y sus amigos, y empezaron a molestarse. Miren nada más, estas telarañas, qué molestas son. Ay, pero qué feas son. Ay, no, vamos a matarlas. Empezaron a perseguirlas, y Sujibiri se enojó tanto que dijo: amigo búho, nos vamos a regresar a nuestra casa. Nos vamos porque estas familias son bastante ingratas. Se fueron, y los mosquitos, las moscas, regresaron rápidamente. Nuevamente había problemas. Los niños regresaron con las ronchas por los piquetes de los moscos. Las moscas estaban por todas partes. Las enfermedades regresaron, y la gente suplicó al abuelo
que el búho fuera a traer nuevamente aquellas arañas que habían acabado con aquella plaga. El búho lo pensó un poco, sin embargo, su buen corazón lo hizo volar nuevamente a buscar a Sujibiri la araña, su familia y sus amigos para que vinieran a ayudar a esta gente. No, 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 no vamos a ir. Miren nada más cómo nos maltrataron. Es gente muy ingrata, muy mal agradecida. Mataron a varios de nuestros parientes y algunos otros, miren, a mí me dejaron sin una pata. No vamos a regresar. El búho suplicó y tocó el buen corazón de la araña Sujibiri, que decidieron regresar para ayudar a aquella gente. Por eso es que vamos y sobre todo por los niños. Así es que el búho, nuevamente volando de regreso a la granja del abuelo, y las arañas en sus hilos de una planta a otra, de un árbol a otro, venían más que volando. Llegaron, construyeron nuevamente las redes preciosas de hilos de seda y los moscos quedaron y las moscas ahí atrapados. Comieron bastante bien Sujibiri, su familia y sus amigos, que acabaron muy pronto con aquella plaga. La gente agradecida cuidaba mucho de no lastimar a aquellas arañas y aquellas construcciones tan bellas que hacían con sus redes estas arañas, y así el equilibrio regresó a aquel lugar. Y el abuelo, el búho, la araña Sujibiri, la pasaron bastante bien y en paz. Y así podemos darnos cuenta la importancia que tiene el equilibrio ecológico entre las especies de cualquier lugar y también el equilibrio que debe existir en una comunidad. Y así, colorín colorado, 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 este cuento se ha terminado. ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha parecido este cuento? ¿Les gustó? Interesante, ¿verdad? Claro, el equilibrio que debe existir en la naturaleza y en toda sociedad. Este cuento, además de ser divertido, entretenido en las aventuras del búho, el abuelo y las arañas y la gente de aquel pueblo, nos enseña la importancia de vivir en armonía. Si les gustó el cuento, bueno, déjenos sus comentarios y también compartan en sus redes sociales con los amigos, los familiares, los conocidos, para que vengan a disfrutar de la variada programación que hay en esta Feria Universitaria del Libro 2020. Ajá, a través de estas actividades para ustedes, los pequeñines, y para toda la familia en la Full Niños en su 10ª edición. También pueden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Feria Universitaria del Libro. También en YouTube, Twitter e Instagram como Full MX. Vengan con nosotros, ¿sí? Vamos a las siguientes actividades. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, hola, hola. Ahora voy a compartir con ustedes este libro de historias para soñar, porque efectivamente los libros nos ayudan a soñar despiertos, ¿sí? A soñar las historias que en ellos están escritas o que están ilustradas como este libro. ¿Me acompañan? Vamos. La historia que hoy voy a compartir en lectura con ustedes
se titula Las hojas de tilo. ¿Ustedes saben cómo apareció el té de tila o de tilo que normalmente las abuelas o los abuelos nos recomiendan para calmar los nervios, para estar tranquilos? Pues vamos a ver qué dice este libro acerca de el té de tila o el té de tilo. En la Edad Media había grandes y majestuosos castillos, rodeados de fosos llenos de agua. Los caballeros practicaban el manejo de las armas, mientras que los dueños de los castillos los admiraban desde lo alto de las torres. Los centinelas hacían su ronda observando los alrededores porque con frecuencia participaban en batallas y los castillos deberían estar bien vigilados. Y aquí está el héroe, el personaje central de nuestra historia, barriendo las hojas de los árboles, que era la tarea que tenía que hacer todos los días. Así, el pequeño Alberto. El pequeño Alberto era el encargado de barrer las hojas secas que caían durante el otoño. Pero él prefería jugar por su edad, claro, y con frecuencia, en lugar de trabajar, corría y saltaba por el campo, brincaba por el río, perseguía las mariposas y observaba a los animales del bosque. Aquella campiña era realmente muy hermosa. El agua que rodeaba el castillo no estaba muy limpia, que digamos, pero un poco más lejos corría un río al que Alberto iba con frecuencia para pescar, observar a las abejas o perseguir a las mariposas. Como descuidaba su trabajo, frecuentemente lo regañaban. Constantemente, sin embargo, esos regaños, esos regaños no le impresionaban mucho y seguía corriendo por el campo. Ese año, el otoño, particularmente hermoso, había sido muy especial y Alberto disfrutaba pisando la alfombra de hojas púrpura que crujían bajo sus pies. Allá arriba, el vigilante hacía su ronda, temblando por lo frío del viento y protegiéndose de vez en cuando dentro de la torre. Y en lugar de vigilar, prefería dormir. ¿A quién se le va a ocurrir atacar el castillo a estas horas? Además, mi rey, mi señor, no tiene enemigos. Creo que voy a dormir un poco. Alberto, por su parte, tenía mucho trabajo, porque apenas acababa de recoger algunas hojas secas, cuando otras caían inmediatamente, obligándolo a empezar de nuevo su trabajo sin parar. Además, tenía que quemar las hojas muertas y las ramas secas. Cuando logró llenar una carreta de hojas, ya estaba muy cansado. ¿Qué puedo hacer para deshacerme de ellas fácilmente?, pensó. Sí, si quiero quemar todas estas hojas como de costumbre, primero debo llevar la carreta hasta la pradera, lo más lejos posible, porque el amo se enoja si las como aquí cerca. No le gusta que se haga fuego cerca del castillo. Pero hoy estoy muy cansado. No tengo ganas de hacer este trabajo. Así, Alberto tuvo pronto una idea. Veamos qué se le ocurrió. Ahí está Alberto con la enorme y pesada carreta llena de hojas secas. Y entonces se le ocurrió lo siguiente. ¿Por qué no las tiro al río?, dijo. Estoy seguro que el amo no se va a dar cuenta. Dicho y hecho. Dicho y hecho, en lugar de quemar las hojas, Alberto las arrojó al río. Y todas las hojas se esparcieron sobre la superficie del agua. Después, Alberto buscó un lugar tranquilo donde sentarse para dormir y así hacer la siesta al abrigo del viento. Mientras tanto, en la torre, allá arriba, el centinela se había quedado profundamente dormido, cansado de observar la campiña azotada por el viento y medio muerto de frío. Aprovechando el sueño del centinela,
El dueño de un castillo cercano, quien era muy ambicioso, se aproximaba con sus tropas a la fortaleza para atacarla. No obstante, antes de emprender el combate, se detuvieron para beber agua del río. Sí, el camino había sido no muy fácil, porque estaban vestidos con armaduras y llevaban armas muy pesadas. Y como tenían mucha sed, bebieron el agua del riachuelo, donde Alberto había arrojado todas las hojas que había recogido esa tarde. Y así, entonces, pasó lo siguiente. Entonces se produjo un fenómeno extraño. Los soldados que unas horas antes estaban listos para iniciar el combate, hoy se sintieron menos decididos. Una calma extraña empezó a invadirlos. Hasta el envidioso rey vecino del castillo cercano perdió su interés por combatir. Se sentó con sus hombres a la orilla del río y se durmió junto con ellos, aunque todavía no era de noche. Un poco más tarde, después de dormir la siesta, Alberto se acercó al río para ver si la corriente se había llevado las hojas y cuál sería su sorpresa cuando descubrió a aquellos soldados dormidos. Así es que corrió al castillo para prevenir al vigilante, quien inmediatamente enemigos a la vista, alerta, 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 dio la señal de alarma, y el dueño del castillo y sus servidores echaron con facilidad a esos soldados enemigos sorprendidos en pleno sueño después de haber bebido el té de tila o el té de tilo. Y el rey, cuando se enteró que Alberto los había salvado, pidió que lo llevaran ante su presencia para que él mismo le contara lo que había pasado. Así es que Alberto confesó que había arrojado las hojas al río en lugar de quemarlas como el rey le había pedido. Pero el señor del castillo, comprendió que sus enemigos se habían dormido después de beber esa agua del río que arrastraba las hojas de los tilos del castillo. Y así fue como se descubrieron las virtudes calmantes del té de tilo o de tila. Desde ese día se preparan infusiones con sus hojas. Y Alberto, un poco apenado, pidió disculpas, pero el rey le perdonó y además le premió. Colorín colorado, colorado, colorín. Ese cuento llegó a su fin. ¿Qué tal? ¿Les gustaron los cuentos? Bueno, pues vayamos a los libros, porque esta Feria Universitaria del Libro en su edición 33 tiene como propósito que nos acerquemos a los libros, que llevemos libros a casa y sobre todo el fomento de la lectura. Déjenos sus comentarios, síguenos en nuestras redes, compartan también ustedes en sus redes sociales con los amigos, los compañeros, la familia, para que vengan a disfrutar de las diversas actividades y la diversión y entretenimiento y también interesante actividad de Full Niños en su 10ª edición. Vengan, vamos,